Comenzamos ya con esta presentación del diplomado. Muy buenos días a todos. Si están y nos ven desde otra parte del mundo, pues buenas tardes o a la hora que sea. Soy Víctor Vilar, soy el director de la Fundación Sofía México. Sofía es una institución que lleva 24 años desarrollando una labor de difusión del pensamiento y el arte de las diferentes culturas. Normalmente nos dedicamos pues, bueno, a lo que sería el pensamiento artístico, filosófico, histórico de las diferentes culturas como Egipto, Antigua Grecia, Mesopotamia, pensamiento oriental. Sin embargo, el enfoque fundamental que tenemos en Sofía no es solamente una aproximación a las culturas antiguas desde el afán de conocer simplemente el pasado por el amor al pasado, ¿no? Sino intentar rescatar de esas civilizaciones antiguas los conocimientos, enseñanzas o lo que nos puede aportar para nuestra vida cotidiana. O sea, siempre verán que hacemos como una especie de paralelo, ¿no? Entre esa cultura antigua, esa visión, ese bucear en el pasado, pero para rescatar también elementos que pueden ser útiles para el día a día, para los seres humanos del siglo XXI, ¿no? Es un poco como una escuela humanista. Sofía sería una escuela humanista que busca el desarrollo del ser humano, evidentemente con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una de ellas, muy importante, la historia, ¿no? Los humanistas del Renacimiento hicieron eso, fueron a buscar en el mundo clásico para reencontrarse a sí mismos y desde esa nueva posición construir un renacimiento, ¿no? De la cultura. Pues un poco parecido, ese es el espíritu que tenemos en Sofía. No es solamente el conocer el pasado a nivel intelectual, a nivel académico, sino también que ese pasado o esos conocimientos de qué nos sirven. Y por eso también tocamos pues, temas de mindfulness, de desarrollo humano, de inteligencia emocional y otras muchas técnicas que pueden sernos útiles para la vida cotidiana. Yo soy Víctor Vilar, yo soy maestro en filosofía y maestro en egiptología, maestro en filosofía por la UNED, la Universidad Nacional a Distancia de España, y maestro en egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Soy el director de Fundación Sofía aquí en México desde hace 8 años. Antes era secretario de la Fundación en España, o sea, he estado desde el principio del nacimiento de la Fundación en España. Y bueno, pues soy un amante, un apasionado de la filosofía y fundamentalmente de la filosofía de la religión. O sea, mi especialidad dentro de la maestría de filosofía fue justamente filosofía de la religión. Mi tesis estaba vinculada con parte de lo que vamos a ver hoy. El diplomado de religiones comparadas es un diplomado que nació hace 3 años. Nació porque pues, muchos estudiantes como me lo pedían, ¿no? O sea, de todos los otros diplomados, damos un diplomado de egiptología, otro de la antigua Grecia, otro de jeroglífico egipcio, y de pronto, pues, como los estudiantes me decían, bueno, ¿y qué más? ¿No? O sea, vamos a ver qué más aprendemos o qué más estudiamos. Y entonces, religiones comparadas era precisamente una especie como de compendio de muchos temas que se tocan en Sofía, que se estudian en Sofía, aglutinados en un mismo diplomado. O sea, realmente es un diplomado muy completo que va a abarcar, bueno, ahora lo iremos viendo, pero elementos tan importantes como el pensamiento de lo sagrado, ¿no? La cosmovisión sagrada del ser humano, religiones concretas, o sea, la historia de religiones concretas, y luego, pues los grandes temas que aborda el ser humano y que preocupan al ser humano. La vida, la muerte, la inmortalidad, el destino, el bien y el mal, o sea, elementos que la religión también ha buscado descubrir, ha buscado comprender y ha intentado también dar unas líneas, unos lineamientos para el desarrollo del ser humano en cada una de las culturas. Entonces, bueno, pues iniciamos ya la presentación, ¿no? En este caso, el diplomado son aproximadamente un año. Son 35 clases que siempre se nos quedan
pocas, o sea, nos gustarían siempre más, o sea, cuando termina cada módulo siempre sé que falta algo por terminar y bueno, pues ampliamos mucho, ¿no? Son 35 clases divididas en 5 módulos, ahora luego veremos los módulos que son. Son más o menos una clase de 2 horas y media a la semana. Normalmente se hace un pequeñito descanso a mitad para tomar un café, para estirar las piernas, ir al baño, ¿no? Para relajarnos un poquito. Y lo que trato es que sea bastante como interactivo. Es decir, todo lo que trajo Internet era que también las personas necesitan como participar o interactuar, ¿no? Entonces, pues hay algunas dinámicas interactivas de preguntas, de respuestas, de reflexiones compartidas. Entonces, la clase normalmente siempre tiene una parte teórica, una parte de explicación, pero siempre a lo largo, salpicadas a lo largo de la clase, hay momentos de debate, de reflexión, porque el espíritu que tiene el diplomado no es evangelizador, yo no pretendo convertirles, no, o sea, realmente no hay nada de eso, o sea, no tiene nada de eso, es justamente desde una aproximación muy respetuosa a todas las religiones, eh, una aproximación en la cual vamos a conocer su historia, vamos a conocer sus luces y sus sombras también, porque todas tienen sus partes a veces oscuras. Vamos a conocer la parte doctrinal, vamos a conocer la parte mística que pudieron o que han tenido detrás de lo que sería a veces un corpus enquilosado o doctrinario muy fanático, pero la parte mística, la parte realmente profunda que permitió o que permite al ser humano reconectarse con lo sagrado. En realidad, digamos como que la aproximación a este diplomado no es, he tenido, bueno, les cuento la experiencia. Cuando lo puse en Facebook, la cantidad de personas enojadas con las religiones, molestas, dolidas, hay muchísimas personas. O sea, es un tema que no pasa desapercibido. Cuando pones Egipto, no te mandan comentarios negativos ni críticas. De la antigua Grecia no te mandan críticas. Pero con las religiones son mentira, el opio del pueblo, engaña tal, te quieren quitar el dinero. O sea, y realmente esto, oiga, es un diplomado de religiones comparadas, ¿no? No es la fe, solamente la única fe es Cristo. Cada persona es completamente responsable de sus propias creencias y lo que vamos a hacer aquí es precisamente un diplomado desde el respeto a todas las formas religiosas. O sea, no me voy a permitir a mí mismo ser un fanático religioso de ninguna religión, pero tampoco voy a permitir que haya nadie que vaya aquí como la única fe es Cristo. Pues bueno, para el que sea católico, para el que sea cristiano, puede creer perfectamente eso, pero para el budista será otra confesión, ¿no? Es decir, vamos a conocer el pensamiento de lo sagrado que es común a todos los seres humanos, aunque sean ateos. El concepto de lo sagrado, que es lo que hablaremos ahora después, es algo, Mircea Eliade explicaba, que es algo consustancial a la conciencia humana. Puedes enmascararlo, puedes negarlo, puedes sublimarlo, cambiarlo hacia otra cosa, pero siempre en el ser humano, en la conciencia humana, va a haber una necesidad de creer en algo, ya sea el dinero, ya sea el capitalismo, ya sea el comunismo, ya sea la cuarta transformación. O sea, es creer en algo que está más allá de él, que le da motivación a su vida, que le da Michael Jackson. Es decir, el ser humano en la propia conciencia tiene la necesidad no solamente la necesidad, también la capacidad de ver en las cosas visibles lo invisible. El pensamiento de lo sagrado es algo común a todo ser humano, aunque haya diferentes formas en las cuales se ha manifestado, y las religiones lo que han hecho ha sido vehicular, conducir ese pensamiento de lo sagrado hacia algo trascendente, más allá de que lo hicieran mejor, peor, con conflictos, con luchas, etcétera, ¿no? En realidad lo iremos viendo a lo largo del curso. Como les digo, el curso son 2 horas y media, la clase, una vez a la semana. Haremos un descanso más o menos en julio,
haremos algún descanso, pues Semana Santa, o sea, lo que son las fiestas, pues mantendremos fiestas, ¿sí? O sea, digamos como que distribuiremos esos 35 clases a lo largo de todo el año. Comenzamos el día 10 de febrero y concluirá más o menos a mediados de diciembre. La modalidad lo pueden hacer tanto presencial como por Zoom, o incluso estoy dando la oportunidad de ver las clases grabadas. O sea, hay personas que no pueden en este horario y entonces, bueno, pues pueden hacer el curso viendo las clases grabadas y también no hay problema en ese sentido. Los objetivos es profundizar en el origen, estructura y manifestaciones del hecho religioso, ¿no? Significa que, aunque podemos encontrar un elemento subjetivo, individual, personal, en el ámbito de lo sagrado, esos elementos se concretizan en hechos, en lo que se conocería como un fenómeno, ¿no? Un ritual, una ceremonia, un dogma, un libro sagrado, unos mandamientos, es decir, todo lo que se conoce como el fenómeno religioso es la manifestación de eso otro que hay detrás, ¿no? Muchas personas que dicen, no, la religión no existe, Dios no existe. Bueno, Dios no existe, pero todas las religiones han existido. Tú puedes, aunque no creas en Dios, estudiar la historia de las religiones. Puedes estudiar los símbolos religiosos, las ceremonias religiosas, lo que se llama el fenómeno religioso o el hecho religioso puede ser comprendido, estudiado, y seríamos muy ingenuos o muy ignorantes o incluso poco científicos si dijéramos, como Dios no existe, no estudio las religiones. Bueno, pues te pierdes un fenómeno social, tal vez el más relevante, el más trascendente, el más universal que ha existido en la humanidad, que es la religión. La religión está aquí, ha estado aquí y estuvo desde tiempos primigenios, ¿no? Desde distintas formas, ¿no? Igual que la economía o la alimentación. O sea, son elementos que han estado y nos acompañarán, o las relaciones sociales, nos acompañarán toda nuestra existencia siempre que el ser humano existe, ¿no? Entonces, bueno, pues profundizar en la estructura y en las manifestaciones del hecho religioso, conocer las diferentes religiones que han existido a lo largo de la historia y sus ideas fundamentales, profundizar en el misterio de Dios, en el sentido de que, bueno, una forma de explicar las religiones es que son como escaleras que me permiten o llegar al conocer el gran misterio, desvelar el gran misterio. En realidad el gran misterio seguirá siendo un gran misterio. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Alá, le podemos llamar Brahma, le podemos llamar... Tiene infinidad de nombres y cada cultura intentó conocer ese gran misterio con una serie de atributos y características. Lo que vamos a intentar es comprender, conocer cuál es ese misterio que hay de lo divino. Y reflexionar pues, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el bien y el mal. Muchas de las preguntas que nos haremos, que las religiones han intentado responder o han respondido, son preguntas que nos perturban, o sea, que realmente, pues bueno, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Existirá algo o no existirá nada? ¿Soy inmortal? ¿Voy a un cielo? ¿Voy a un infierno? ¿Voy al purgatorio? Y veremos lo que dicen las doctrinas de todas esas religiones y también nos replantearemos también qué creo yo, ¿no? O sea, es una forma de repensar lo que hay en nuestras visiones, ¿no? En nuestra visión personal. Bueno, básicamente es sobre el bien y el mal, la creación, sentido de la vida, etc. Y está dirigido a todo tipo de personas. O sea, realmente no está pensado, no es un diplomado o especialidad académica que tienes que tener un título para poder hacerlo. En realidad está pensado más para pues, reflexionar, profundizar en estos temas y las personas que han terminado el diplomado, todas ellas coinciden en que han descubierto cosas fascinantes de todas las religiones, que muchas veces se les han caído velos de sus propias creencias limitantes, ¿no? De sus propias creencias en las cuales uno ha conocido o ha crecido, y sobre todo se han reenamorado de lo religioso y de lo sagrado en las formas que sean. O sea, básicamente todas las coinciden en eso, ¿no? De que ahora
caminar por la naturaleza o entrar en una iglesia es muchísimo más sagrado, más consciente, sean de la religión que sean, del misterio de lo sagrado. No me refiero ya a la confesión en sí misma, sino a lo que hay detrás del dogma o de la iglesia, sino el sentimiento más profundo de lo sagrado. Bueno, el curso básicamente son, como les digo, clases de 2 horas y media. Va a haber material didáctico, hay apuntes, los que vengan presencialmente tendrán apuntes. Y luego hay una carpeta de Drive compartida donde hay muchísimos textos. Y es muy interesante porque pues haremos pues desde textos que vienen del Vaticano, de la página web del Vaticano, de la catequesis, discursos del Dalai Lama, de muchos ámbitos muy interesantes que permiten desde la filosofía de la religión, la muerte de Dios de Nietzsche, del vais a ver, o sea, hay muchos textos que van a provocar esa reflexión, van a intentar pues, comprender cada uno de estas ideas que vamos a ver a lo largo del curso. No voy a poner trabajos, en la página web pone que hay trabajos complementarios, no hay trabajos, pero si alguien quiere hacer un trabajo de investigación, yo le puedo orientar, le puedo decir, ayudar con bibliografía, etcétera, ¿no? Pero no está pensado, en este caso, está pensado para disfrutar, no para, no examen, ¿no? Y luego tiene un certificado con valor curricular de la Fundación Sofía España, una institución que, como les digo, lleva 24 años. La fundación en España está dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, es una institución docente. ¿Vale? Bueno, vamos con el contenido del curso, ¿no? Como les digo, son 5 módulos de 7 clases cada uno. El primer módulo se llama Lo Sagrado y la Cosmovisión Religiosa. El segundo, Historia de las Religiones. El tercero, Creación y el Misterio del Bien y el Mal. El cuarto, El Ser Humano y Dios. Y el quinto, Misterios, Revelaciones y Filosofía de la Religión. Les explico un poquito ahora el contenido de cada uno de ellos. Bueno, el primero nos adentramos en lo que sería la fenomenología de lo sagrado desde las bases más esenciales de lo que es lo sagrado. Es decir, no doctrinario, no confesión, no hablaremos de religiones, hablaremos de lo sagrado, como una experiencia del ser humano. Cuando miramos las estrellas, cuando miramos el océano, cuando miramos una hoguera ardiendo, hay como de pronto una especie de sensación, ¿no? Freud le llamó la sensación oceánica, ¿no? Es una especie como de sentimiento de unidad con el universo, de inmortalidad, de eternidad. Eso, para Mircea Eliade, configuró la esencia de lo que sería el homo religioso. El homo religiosus, o sea, dice, antes de ser homo sapiens, éramos homo religiosus. Porque el homo sapiens es aquel que es capaz de pensar y de hilar ideas que son, o sea, es la interrelación entre cosas que yo veo y lo que no veo, lo que hay detrás. Y para Mircea Eliade, eso es religioso. Miramos las estrellas y creemos que hay un orden, ¿no? Vemos orden entre las estrellas y decimos, hay una constelación, parece un perro, ¿no? Miramos una nube y vemos en la nube una montaña, un corazón. O sea, esa capacidad de ver cosas que no hay donde hay otras, es una capacidad que para Mircea Eliade es la representación. Yo me puedo representar, yo puedo poner una cruz y sentir a Dios y a toda una religión. Y veo, solamente estoy viendo un símbolo. Veo una montaña, una pirámide, y puedo imaginarme ahí al Dios encarnando en la pirámide. O sea, esa capacidad de representarnos la naturaleza y el universo forma parte consustancial de la conciencia humana. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte es justamente todos los elementos del lenguaje de lo sagrado. Cómo lo sagrado se manifiesta en una especie de elementos, por ejemplo, los símbolos, ¿no? El símbolo es parte del lenguaje de lo sagrado. ¿No? Uno abre un mapa y de pronto ve una cruz y puede ser o que hay un tesoro pirata, o hay una iglesia, o hay un punto de encuentro, ¿no? O sea, una cruz
dependiendo de cómo sea la cruz, va a representar una cosa u otra. Pues conocer los símbolos de lo sagrado me va a permitir descubrir cuál es la lectura que hay detrás del símbolo. ¿Por qué las religiones tienen diosas madres o diosas vírgenes y dioses padres? Eso es un símbolo, el símbolo del padre, el símbolo de la madre y el símbolo de por qué una madre es virgen. ¿Cómo es posible que una diosa sea madre y a la vez virgen? Y eso está dentro del acervo de lo simbólico, ¿no? Porque biológicamente es imposible, pero simbólicamente es muy posible. ¿Por qué? Porque es aquella que se ofrenda a sí misma, que da nacimiento a todo el universo y a la vez es inmaculada, es pura, es perfecta. Físicamente no, pero simbólicamente es una realidad plausible, es una realidad que los antiguos concibieron en la naturaleza. La gran madre de la naturaleza es la gran madre virgen. Y cada vez da frutos y siempre es pura, siempre es perfecta. Y eso las religiones la identificaron con la Madre de Dios, con Isis, la primera diosa virgen, la Virgen María, Maya, la madre de Buda. O sea, en todas las religiones el símbolo va a manifestarse. Entonces es muy interesante conocer el lenguaje simbólico de lo religioso, ¿no? Descubrir lo que es una hierofanía, ¿no? La manifestación de Dios. Una hierofanía es una manifestación de lo divino. Entonces, cómo los pueblos antiguos veían en objetos, en cosas, la manifestación de un Dios. Entonces, iban por los prados, los pieles rojas, veían un bisonte blanco, veían a Huacantanca, ¿no? Y uno diría, ay, no inventes, ¿no? O sea, no es Huacantanca. Bueno, pues nosotros vemos una paloma y decimos la paloma de la paz. O sea, en realidad para nuestra cosmovisión cristiana también nos pasa lo mismo. Vemos una iglesia y hay personas que se persignan cuando pasan por delante de una iglesia. Que la iglesia representa algo, lo mismo que Huacantanca, lo mismo que un tótem, lo mismo que una pirámide o lo mismo que una montaña santuario, ¿no? O sea, lo que haremos será en este módulo descubrir lo que hay detrás de lo que se ve, el lenguaje de lo sagrado. Y el lenguaje de lo sagrado es fascinante, ¿no? Porque entonces empiezas a darte cuenta de que todas las religiones lo que hicieron fue, con un lenguaje genuino, un lenguaje particular, explicar cosas que son muy similares unas con otras, ¿no? Hay muchas religiones que se parecen mucho, ¿no? La religión griega, la religión romana, es muy parecida. Los dioses prácticamente son los mismos, cambiados de nombre. Pero si enfocamos en la religión de Mesopotamia, sucede lo mismo. Ishtar es lo mismo que Inanna, es lo mismo que Venus, es lo mismo que Afrodita. Entonces, en realidad, cada cultura o cada religión va a mirar las mismas realidades y le va a atribuir un nombre u otro. Pero la esencia es en realidad la misma, ¿no? Esto es un poco lo que representa esta imagen, ¿no? Tras la naturaleza, tras lo que vayamos a observar, vamos a descubrir el velo que hay detrás. Vamos a intentar mirar detrás y conocer el mundo simbólico, el mundo de lo imaginal, ¿no? En antropología se llama lo imaginal, lo que yo puedo imaginar, lo que yo puedo ver. Sí. Todos los símbolos, símbolos celtas, símbolos griegos, símbolos egipcios, símbolos del judaísmo, ¿no? Todo lo que es el universo simbólico va a estar dentro de todo este módulo, ¿no? Vamos a hablar del símbolo, de la hierofanía, del calendario sagrado, de los rituales, de las ceremonias, de los rituales de tránsito, o sea, todo lo que se conoce como el lenguaje de lo sagrado. Entonces, en este, digamos, este primer módulo, vamos a indagar pues como para, imagínense que estamos estudiando lengua, pues vamos a indagar cómo funciona el verbo, el sujeto, el predicado, ¿no? Pues todos los elementos fundamentales del pensamiento de lo sagrado. ¿Alguna duda de esto? En este primer módulo, fíjense que no vamos a hablar prácticamente, bueno, hablaremos de religiones, pero como para poner ejemplos de esa idea del fenómeno religioso.
Este módulo o esta parte del curso está muy inspirada en Mircea Eliade. No sé si conocen los trabajos de Mircea Eliade, Rudolf Otto y otros muchos antropólogos de lo sagrado, que lo sagrado, como hablábamos antes, lo religioso, en el siglo XIX tuvo muchas críticas, ¿no? Y fueron críticas tan contundentes, tan duras, que se llegó a pensar que los mitos eran fantasías, que los mitos, la mitología griega, bueno, pues eran historietas inventadas por un pastor que estaba ahí en el Helicón y entonces inventó historias y que todos eran fantasías para como denigrar, ¿no? Diferenciar el mito del logos, ¿no? Esa frase tan importante, el paso del mito al logos. Es como decir el paso de los ignorantes a los sabios. O sea, desde el pensamiento filosófico se creyó que el mito era como una especie de irracionalidad, una fantasía loca que nacía en la imaginación de los seres humanos. Sin embargo, Mircea Eliade, Rudolf Otto y otros muchos antropólogos de lo sagrado, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, se dieron cuenta de que no, de que en realidad el mito es una forma de aproximarse a la realidad distinta. No es argumentativa, no es racional. El mito no lo puedes comprobar, pero siempre es veraz, siempre es verdadero. Mientras que lo argumentativo solamente se puede aplicar a una cosa concreta. Y no es del todo completo porque la realidad es mucho más compleja que una sola definición. Eso, actualmente, que aparecen las computadoras, el pensamiento complejo, etcétera, se están dando cuenta. ¿Les ha pasado que hace 50 años el hombre del tiempo siempre se equivocaba? Y ahora no. ¿Por qué hace 50 años cuando decían va a llover, no llovía? Porque los datos que podían comprobar eran muy pocos. Por lo tanto, nunca salía el resultado correcto. Ahora, con las computadoras, con los satélites, etcétera, tienen muchísima información y se puede saber lo que va a pasar. Bueno, eso es lo que significa el pensamiento complejo. En los laboratorios, cuando tú haces un experimento, tienes que quitar todo tipo de variables y solo dejar dos y la que tienes que comprobar. Y entonces te sale siempre bien. Entonces es una ley científica. Pero la vida nunca es así. La vida hay tantas variables a la vez que es complejo. Eso es lo que representa el mito. El mito justamente dice, yo te cuento una historia en la cual suceden muchas cosas y siempre se amolda a la realidad. El argumento nunca se va a poder amoldar a la realidad porque es una frase que solo va a encajar en sus propios parámetros. Es muy interesante esto, lo tocaremos justamente en este módulo, ¿no? La idea del mito, del símbolo, de la hierofanía, el calendario sagrado y todo eso. Módulo 1. Una vez que tengamos esa base, empezaremos con historia de las religiones. Vamos a tener 7 clases dedicadas, una a la religión de la prehistoria, cómo surge la religión, cómo surgen desde las religiones a las diosas madres, la naturaleza como divina, los fenómenos atmosféricos, los fenómenos naturales, y entenderemos el por qué también aparece la dimensión de la muerte en el mundo prehistórico, cómo emerge en la conciencia del ser humano la posibilidad de ser inmortal. Después veremos el paso al neolítico y lo que sería la época agraria, que cambia completamente la religión. La religión de ser de recolectores, cazadores, pasamos a agricultores, a sedentarios, y también eso transforma y empieza a aparecer los dioses padres. Empiezan a aparecer las grandes culturas politeístas, en las cuales dioses creadores empiezan a aparecer en la mitología egipcia, dioses creadores, en la mesopotámica, en Grecia, en Roma. O sea, veremos todo lo que serían las religiones del mundo antiguo para comprender el paso de la religión más prehistórica a entender este tipo de religiones. Muchas de estas religiones ya están extintas, ¿no? No existe la religión egipcia ni la religión griega como religión, existe como mitologías, como historias que nos podemos descubrir, pero sí que podemos profundizar en cómo ellos vivían el mundo y cómo vivían su aspecto sagrado. Y luego pasaremos a las religiones que ya están, que actualmente siguen vigentes.
Unas religiones son como, podemos encontrar como dos grandes ramas fundamentales. La primera sería una rama oriental, se llaman religiones dármicas. Existe un eje común que es el Dharma. El Dharma es la ley, es el símbolo de la ley universal. Y veremos pues tanto el hinduismo como el confucianismo, el taoísmo, el budismo en todas sus facetas, que son religiones que actualmente pues son grandes religiones porque pues el país, por ejemplo, de la India, que es de los más poblados del mundo, la inmensa mayoría son hinduistas o musulmanes, hay algunos budistas, todo Japón, parte de China, parte de Tailandia son budistas, entonces son religiones muy interesantes. Las religiones orientales, muchas de ellas es muy interesante porque algunas se consideran religiones sin Dios, no deístas. Por ejemplo, el budismo es una religión que no tiene Dios. Y nosotros diríamos, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, no puede ser. Una religión sin Dios es como una contradicción. Pero entenderemos qué significa eso de una religión no deísta. Es la gran división, ¿no? Las deístas y las no deístas. Luego las monoteístas o politeístas. Entonces, bueno, pues estudiaremos qué significa eso de una religión que no busca a un ser absoluto como fin ni creador absoluto del universo, sino que hay una ley, ¿no? Y qué significa eso de la ley del Dharma y qué significa pues las distintas doctrinas muy interesantes de cada una de estas religiones. Eh, Después hablaremos de las religiones del libro, ¿no? Las religiones del libro tal vez sean las más conocidas en el sentido de que prácticamente todos hemos vivido en una cosmovisión judeocristiana de una forma u otra, ya sea católicos, cristianos o musulmanes también, ¿no? Normalmente, pues en nuestro mundo pues, somos más cristianos o católicos por la educación, ¿no? Por lo que hemos aprendido desde niños. Entonces, bueno, nos centraremos mucho en estas religiones, son muy interesantes, precisamente porque son las que más conflicto han tenido entre las tres, cuando son las que vienen de la misma raíz religiosa. O sea, es una paradoja, ¿no? Tendrían que ser como cuates, como hermanos, como algo que se sintieran partes uno de otro, pero justamente por sus propios dogmas provocan el conflicto. Es decir, justamente vamos a ver que estas religiones emergen en una época ya antes de Cristo, pero justo a partir de Cristo es cuando se consolida el cristianismo, que es una época griega, y entonces se fusiona con un pensamiento dualista griego, en el cual, pues si mi Dios es verdadero, tu Dios está equivocado. O sea, este es el dogma de la lógica aristotélica. Si yo tengo la verdad, tú no puedes tenerla. Verdad y mentira entran en un conflicto que no existía en las politeístas. Las politeístas, que tenías muchos dioses, pues entendías que otro pueblo tuviera sus dioses. No había un conflicto de dioses. Yo, si era egipcio, no pretendía convertirte a Osiris, no pretendía convertirte a Isis, ¿no? Porque yo soy egipcio, tengo mis dioses. Pero si soy griego, tengo mis dioses griegos. No había una necesidad de evangelizar o de predicar. Justamente los monoteístas sí. Si mi Dios es verdadero, tú eres un pobre ser humano que vas a condenarte al infierno. Tengo que convertirte o eres un hereje que entonces tengo que matarte. Y justamente veremos ese conflicto que se van a dar en esas religiones, en esa historicidad, precisamente por sus elementos doctrinarios, por sus dogmas de creencias. Son súper interesantes y la historia del judaísmo y la historia del cristianismo y del islam, pues es fascinante precisamente pues porque vivimos en una cosmovisión que está vinculada con esas miradas, ¿no? Es muy interesante porque cuando a veces organizamos un viaje a Egipto, cuando vamos a Egipto, eh, hay una norma actualmente en los países árabes, en los países islámicos, que es que hay que dar a conocer el Islam, ¿no? Entonces, en determinado momento, siempre en todos los templos egipcios hay pues como estantes con libros del Islam y hay una promoción desde la Universidad de Alejandría y del Cairo para promocionar el Islam fuera de las fronteras del mundo islámico. Y entonces es muy curioso porque cuando llegamos, gente que tiene una cosmovisión judeocristiana allí,
hay un choque muy fuerte si vas con una mentalidad muy cerrada, porque precisamente pues, son visiones distintas. Por ponerles un ejemplo, alguna vez hemos entrado en mezquitas o en iglesias coptas allí en el Cairo y en Asuán y todo eso, y entonces un día nos explicaron que para los islámicos el que murió en la cruz no era Cristo, era Judas transfigurado en Cristo. Que, que Dios no habría permitido que muriese su hijo. Que antes de que muriese, Cristo se había elevado al cielo. Y entonces, para castigar la traición de Judas, Judas había corporizado a Cristo y había muerto en la cruz. Entonces, para la mentalidad islámica, el mundo cristiano está adorando a un traidor porque Dios nunca habría permitido que muriese su hijo. Fíjense, es muy interesante porque esto es desconocido desde el mundo cristiano es desconocido, o sea, es como, ¿no? Cuando eso lo contaban, había gente que ponía ahí, pero es muy interesante conocerlo porque para ellos es otra creencia absolutamente contraria a la creencia que puede tener un católico y un cristiano. Es fascinante, ¿no? El conocer, el comprender esto, porque claro, desde esa perspectiva, por eso son herejes los católicos y los cristianos desde el punto de vista del islámico, porque atentan contra a Dios. Evidentemente, hablaremos de todo esto y conoceremos estos detalles para que entendamos las posturas de esas religiones, o sea, para que entendamos la cosmovisión de esos pueblos. Es fascinante. Y como les decía, es muy interesante ver que las tres religiones que tienen el mismo libro, que es el Antiguo Testamento, que es común para todos, difieren tanto unas de otras. Es muy terrible, ¿no? Y eso es como lamentable en el mundo actual, ¿no? Y en un mundo, sobre todo, que podemos hacer este tipo de reflexiones y podemos desligarnos de la parte histórica. El segundo módulo es muy interesante porque de pronto en muy poquitas clases vamos a conocer la historia y ideas principales de cada una de estas religiones. La tercera veremos, el tercero, cuarto y quinto módulo ya es un poquito distinto. El tercero, cuarto y quinto módulo es el acercamiento a temas que como que son sugerentes o son importantes de reflexión, y lo que haremos será poner todas las religiones a dialogar sobre un tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera será la creación, las leyes del universo y el bien y el mal, ¿no? Cómo las religiones han explicado por qué existe el mal. Si Dios es bueno, es creador de todo, ¿por qué creó el mal? ¿Por qué creó el dolor? ¿Por qué creó el sufrimiento? ¿Por qué creó la muerte? ¿No? O sea, un Dios bueno dirías, oye, pues creas todo bueno, ¿no? Todo un paraíso. Y entonces hablaremos justamente de cómo creó un paraíso y el hombre cometió ciertos errores, ciertos pecados, el pecado original, la manzana. Hablaremos justamente del origen del bien y el mal, de la conciencia humana, pero no solamente cómo lo explica el cristianismo o el catolicismo, sino cómo lo explica también pues, el hinduismo, cómo lo explican todos los distintos pueblos. Y es muy interesante porque pues, se aborda la idea de la naturaleza, de la creación, si la creación es algo ajeno a Dios o Dios está dentro de la creación. Son dos formas también de ver las cosas. Dentro del hinduismo y del budismo veremos justamente que la creación es cíclica, es un samsara, es una rueda de renacimientos, es una rueda de vidas, y que lo que ata a la vida justamente es el apego, el deseo, la ignorancia, el rechazo, una serie de elementos que mueven la rueda de la vida. Todo eso lo estudiaremos en todo lo que son las religiones dármicas. Hablaremos del origen del mal, del diablo, de la tentación, ¿no? Del pecado, porque justamente son los elementos que las religiones utilizaron para controlarnos, para convencernos, para dirigirnos, para conducirnos a ser buenos. O sea, yo nunca pienso que hubiera un fin maquiavélico detrás, ¿no? Muchas personas dicen, no, sí, las religiones siempre han sido para manipular. El origen fundamental no es ese. Que luego haya sido utilizado para eso, sí. Pero el origen fundamental es
¿Cómo conduzco al ser humano al bien? Pues tengo que darle un código moral y tengo que decirle, oye, no hagas esto porque eso es pecado, ¿no? O sea, hay un intento de conducirte a lo bueno, de conducirte a lo correcto, a lo idóneo, a lo adecuado. En el pensamiento judeocristiano es el pecado, en el pensamiento de la India es el karma. Y el karma es lo que tú construyes, tú recoges. Punto. No te digo si es bueno o si es malo. O sea, si tú haces esto, tendrás esto. Si tú haces lo otro, harás lo otro. La carga del sentimiento de culpa y todo eso en las cosmovisiones judio-cristianas es más fuerte que en las cosmovisiones orientales, por ejemplo. Bueno, hablaremos del diablo, es muy interesante porque el diablo o Lucifer, Satanás, es visto en distintas culturas de formas diferentes. Para el pensamiento judeocristiano, Satanás, el tentador, es lo peor del mundo. Para otras cosmovisiones, es aquel que nos permitió tener conciencia del bien y del mal. Entonces hay un abismo muy grande entre unas culturas y otras. Por ejemplo, para la griega, Prometeo es el que permite que haya conciencia del bien y del mal y ha hecho lo mismo que Lucifer, ha desafiado a Dios, a Zeus, ha robado el fuego de los dioses y lo ha entregado a los hombres. Entonces es muy interesante ver cada una de las características, haremos esa comparación de una a otra. El cuarto módulo es sobre el ser humano y Dios. Y en el ser humano y Dios hablaremos tanto de la conciencia humana, cómo emerge la conciencia humana, cómo lo explican las distintas religiones, por qué el ser humano es un ser privilegiado dentro de la creación. Todas las religiones van a hablar de eso. El ser humano es un ser único, diferente, especial dentro de la creación. No es que sea el mejor, pero sí que tiene unas características diferenciadas, que es lo que también les motiva a ellos a actuar. Es decir, el ser humano tiene que poder agradecer a Dios porque es el único ser consciente de eso. Los animales no pueden venerar a los dioses, pero el ser humano sí. Entonces, veremos el sentido de la vida que se imprime desde la religión, las características de la conciencia humana y cómo desde la religión propiciar ese acercamiento a Dios. Estos serían como lo que nosotros conocemos como los sacramentos, ¿no? El bautismo, el matrimonio, todos los rituales, todas las ceremonias son la forma de construir un camino que me permita acercarme a mi mundo interior, a mi ser interior, y a la vez crear sacralidad con la comunidad en la que vivo, crear comunidad, y a la vez vincularme con Dios, vincularme con los sagrados. Y lo sagrado trascendente o lo sagrado inmanente, lo sagrado que está fuera, que es el gran Padre que está fuera, o lo sagrado que está dentro de mi alma, que siento en mi corazón, que intuyo, ¿no? Es todo lo que son ceremonias, todo eso iremos viéndolo en este módulo. Este módulo también, fíjense que normalmente las religiones tienen como 3 pasos para alcanzar a Dios. El primero serían el cumplimiento de los rituales, la observancia de los rituales y los mandamientos. El segundo sería un conocimiento de lo que es el ritual, es decir, el conocimiento esotérico, el conocimiento profundo de esa religión. Y el último sería pórtate bien, la moral. Esos 3 elementos son fundamentales en toda religión. Cómo te comportas, si vives todos los rituales y si conoces el sentido oculto de esos rituales. Mucha gente solo vive el primero, el hacer los rituales, y no sabe absolutamente por qué los hace. Muchas personas van a misa, van a bautizos, van a tal, y lo hacen como una costumbre social, ¿no? Y no conocen verdaderamente en profundidad qué representa ese ritual o qué ejerce en uno o qué provoca en uno. Entonces, bueno, pues estudiaremos como los 3 elementos. Y pasamos al último módulo. El último módulo son misterios, revelaciones y filosofía de la religión. En este caso, como que he englobado en este módulo cosas que no hemos podido ver en los anteriores, que también son cruciales en la reflexión religiosa, de lo religioso. El primero son los misterios. Los misterios hace alusión a ciertos
acontecimientos que no tienen una explicación en sí mismas, puedes creer en ellos o no creer. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. ¿Puede un Dios encarnar? ¿Puede ser un Dios un ser humano? ¿Cómo es posible? Esto en realidad es como un golpe, ¿no?, a la mente, ¿no? Y es una creencia fundamental para una gran parte de la humanidad. O sea, una gran parte de la humanidad hay un convencimiento absoluto de que Dios encarnó en Cristo. Y sin embargo, para otra gran parte de la humanidad eso sería como un imposible, ¿no? Porque un Dios, si es un Dios, por sus características eternas, absolutas, ¿cómo va a atraparse en un cuerpo? Bueno, esto no es solamente del cristianismo, justamente la mitología o el pensamiento hinduista habla de los avataras. Los avataras son aquellos enviados de Dios o manifestaciones de Dios en la tierra. Vishnu tiene 10 encarnaciones, o sea, encarnó 10 veces para poder realizar su labor en la tierra. Una encarnó como pez, otra encarnó como mono, o sea, cosas que para nosotros eso sería una aberración, pero para el pensamiento hinduista, el dios Vishnu se puede encarnar sucesivas veces, todas las veces que necesite para cambiar el mundo y para mejorar el mundo. Hablaremos entonces de ese misterio, de si es posible que un dios pueda encarnar o no, ¿no? Y lo reflexionaremos y hablaremos de cómo las distintas religiones hablaron de esa idea. Otra es la idea del final del mundo, del fin del tiempo. El tiempo es otra de las características importantes, ¿no? En el anterior módulo hemos visto la muerte y la inmortalidad, pero en este veremos el final de los días, el apocalipsis. ¿Hay un final absoluto? ¿Hay un juicio final? ¿O hay un samsara, un eterno retorno en el cual volvemos y venimos, ¿no? Justamente veremos las dos interpretaciones del tiempo. Una cosa es el tiempo lineal y otra cosa es el tiempo cíclico. Para las cosmovisiones judeocristianas el tiempo es lineal, para las cosmovisiones orientales el tiempo es cíclico, y veremos cómo las dos se pueden como entender o comprender desde posiciones completamente distintas. Es súper interesante. Y por último, bueno, esto es como el apocalipsis, y luego veremos en la última etapa o la última parte del diplomado todo lo que sería filosofía de la religión, que son pues los distintos acercamientos desde el pensamiento filosófico al fenómeno de lo religioso, que fueron muy críticos con la religión. Hasta el punto que a finales del siglo XIX, principios del XX, pues se acuñó ese texto, esa frase de Nietzsche que es Dios ha muerto, ¿no? O sea, la religión ha muerto, la religión no cumple sus propósitos. Marx era un opio del pueblo desde una visión social, ¿no? Es una forma de manipulación, etcétera. O sea, veremos también las críticas de la religión de esa época y posteriormente veremos cómo la religión se tuvo que adaptar a los tiempos modernos. Veremos dentro de lo que sería esa nueva, o el siglo XX-XXI, el proceso de ecumenismo, de intento de reconciliarse todas las religiones cristianas, el intento de diálogo interreligioso de todas las religiones, como también desde el siglo XIX hay un Parlamento Mundial de las Religiones, donde se reúnen para no conciliar puntos, sino como darse cuenta de las convivencias, de darse cuenta de las cosas que están en común. Entonces, bueno, pues intentaremos como hablar de ese proceso que justamente está provocado por la muerte de Dios, por esa reflexión, ¿no? Si Dios ha muerto, si es criticado, es muy fácil, se puede criticar muy fácilmente pues el dogmatismo fanático de cualquier religión. En un mundo donde hay mucha pluralidad, donde hay muchos. Entonces, por eso está ese intento de las religiones de poder comprenderse los unos a los otros, encontrar un camino común. Y veremos reflexiones, por ejemplo, de Hans Kuhn, que fue un teólogo muy importante que falleció en el 2021, que habla de que para que exista paz en el mundo tiene que haber paz entre las religiones, para que exista paz entre las religiones tiene que haber diálogo interreligioso. Entonces, digamos, si queremos paz en el mundo, tenemos que ponernos de acuerdo en nuestros pensamientos o cosmovisiones sagradas más profundas.
Y si conseguimos hacer eso, entonces puede haber paz y conciliación con el otro. Puedo entender al otro desde el punto de vista en el que puedo conocer y comprender las religiones o la cosmovisión religiosa del otro. Si no, será imposible. E introduzco en estas cosmovisiones religiosas hasta el ateo. Es decir, el ateo, como postura antirreligiosa, está hablando con Dios. O sea, está negando algo como el otro lo afirma. O sea, en realidad, la persona atea está también metida en el ajo. O sea, estamos todos precisamente dentro de esta cosmovisión de lo sagrado y necesitamos todos poder generar un diálogo incluso con ateos. O sea, el creyente, el islámico, el hinduista, el budista, tiene que poder sentarse con un ateo y debatir con él, sin enfadarse, sin golpearse, sin lo que me pasó a mí con los anuncios de Facebook. O sea, sin de pronto llegar al fanático. El fanático no llegará a ningún lado. La persona elevada será capaz de poder interactuar. No significa que tenga que ser convencido ni que tenga que convencer a nadie. Simplemente podrá conversar perfectamente y entender la postura del que no cree, justo como con el que cree. Porque precisamente el que no cree por rechazo. No cree por un Dios totalitario, por un Dios paternalista, por un Dios absoluto, un Dios que interviene en la... O sea, es justamente no creencia de algo. Y probablemente le enseñaron mal, o le educaron mal, o le manipularon, o se sintió dolido, engañado, frustrado, porque precisamente lo que ocurre en el ámbito de lo sagrado es que como somos todavía muy niños, en la conciencia, cuando alguien no nos gusta lo que pasa, nos sentimos como rechazados. Y entonces, si tú crees en un Dios bueno, ¿cómo es posible que te pase algo mal a ti que eres buena persona? Si crees en un Dios bueno y todopoderoso, ¿cómo te puede pasar una desgracia a alguien? ¿Cómo pudo haber terremotos? ¿Cómo pudo haber el holocausto? O sea, todas esas reflexiones, todas esas cosas terribles que pasan, de pronto suscitan mucha reflexión. Porque ¿cómo pudo el pueblo judío sufrir tanto en el holocausto si su Dios Yahvé les protege y es el pueblo elegido? Y generó un conflicto religioso, filosófico muy profundo en el pueblo judío, que llevó a una radicalización y a una negación de Yahvé. Y así en todas las religiones. Es decir, cuando de pronto nuestras expectativas son frustradas y no alcanzamos nuestras expectativas, nos sentimos rechazados de Dios. Y entonces tenemos que distinguir muy bien lo que es Dios de lo que es lo que yo creo de lo que es Dios. Y tenemos que distinguir muy bien de lo que es las iglesias concretas, las personas que dirigen las iglesias, las personas que hacen a veces un uso inadecuado de las iglesias, de lo que es el pensamiento religioso. Son cosas también diferentes. Y a veces todos los mezclamos juntos, y como a mí en esa iglesia me pidieron un diezmo y yo no tenía el dinero y me enojé con Dios, pues todas las iglesias son malas. No, a ver, escúchame, que a ti te pidieran un diezmo y tú estés en contra de dar ese diezmo, es tu problema, no tiene nada que ver con Dios. Es tu problema con esa persona, con esa iglesia, pero no es una cuestión, una cosmovisión completa. Entonces es muy interesante el poder distinguir cada una de las cosas. El diplomado precisamente está hecho para conocer, comprender todo el aspecto de lo sagrado y lo religioso y conocer los distintos matices de las distintas religiones. Que todas son, mientras no dañen a nadie y no hagan daño a alguien, o sea, las acciones humanas son las que dañan, pero las religiones en sí mismas no son dañinas, no son malvadas, no, o sea, en principio no son creadas para eso. Lo que los seres humanos lo hemos podido tergiversar, lo hemos podido manipular, lo hemos podido utilizar para cosas y fines negativos. El diplomado lo que pretende es dar una visión muy completa de todo el fenómeno religioso y, como les digo, pues la sensación final es muy bonita porque uno amplía su cosmovisión de lo sagrado y puedes pues reconocer ese pensamiento de lo divino en cada una de las manifestaciones que ha existido a lo largo de la historia. Bien, el diplomado tiene
se puede pagar de dos formas. Se puede pagar cada módulo son 7 clases, entonces cada módulo son 2.200 pesos, o un solo pago de 8.900, que es como más económico, hay un descuento, y se puede hacer un solo pago. Si alguno me dice, bueno, yo me gustaría beneficiarme del descuento de un solo pago, pero no puedo pagarlo todo de golpe, pero lo puedo pagar en 2 veces, bueno, pues también lo pueden hacer esa opción, ¿no? Pues ahora pagan una parte y en un mes pagan la otra parte y ya está. También se podría hacer, ¿vale? Y bueno, pues la idea es que comenzamos el día 10, el viernes 10, en muy poquito comenzaríamos ya con el módulo 1 de cosmología o simbolismo de los sagrados, ¿vale? Y bueno, disculpa, en cuanto al material didáctico, ¿nos vas a entregar de una manera general o por módulo, por- sí, o sea, al ser nuestro pago ya tenemos derecho, ¿no? sí, sí, cada pago tiene derecho al material, ¿no? Lo doy por módulo y el acceso a la carpeta igual. Se hace la carpeta 1, entonces se paga el módulo 1 y se accede a la carpeta con todo el contenido. Normalmente el contenido yo les voy diciendo cuándo va en cada tema, porque pues a lo mejor les pongo la carpeta con 5 o 6 PDFs, pero a lo mejor uno de ellos es para la última clase. Pues se lo iré diciendo en la medida que van las clases, les diré, aquí tienen este PDF, pero lo pueden revisar antes. Son documentos muy interesantes, ¿no? Pues de rituales, de muchas cosas. ¿Vale? Los pagos, por ejemplo, me preguntan pagos mensuales, podrían hacer el pago mensual, pueden pagar el módulo en 2 si quieren. O sea, si alguno no puede los 2.200, pueden pagar 1.100 y 1.100 en 2 meses distintos. Bien. ¿Vale? Y así va a ser la dinámica, perdón. Sí, sí, La presentación. sí, a veces incluso tengo una diapositiva con preguntas, donde pues, en ese momento, a veces para introducir un tema, pues lo primero que hacemos es reflexionar juntos de ese tema, antes de dar la parte de la clase, ¿no? Para ver también pues, las reflexiones que surgen en ese momento. Sí, o sea, en realidad todo es muy reflexivo y participativo, y eso, o sea, uno puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Es perfectamente, o sea, los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Yo les puedo explicar lo que se ve desde las religiones, ¿no? Es un poco, incluso a veces podemos tener una idea como muy limitada, ¿no? Por las cosas que hemos aprendido en nuestra vida. Entonces, lo bonito es que podamos compartir también desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tú has comentado es un muy buen ejemplo, es algo vivencial, en lo cual pues sirve como para ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, será como interactivo, habrá partes donde podamos como reflexionar juntos. Y por eso digo que a veces 7 clases se quedan un poco cortas, porque en un momento determinado te pones a hablar y se te pasa el tiempo.